Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Nada, primero que nada agradecer al espacio, agradecer a la gente de la FAL, a esta casa, nuestra casa, a la casa de muchos. También agradecer al Imperdible, que está haciendo posible este proyecto y que están trabajando codo con Frank Mintz para que se haga realidad las obras completas de Bakunin en castellano. Tenemos el libro 1 y 2, tomo 1 y tomo 2. Os chismeo, el tercero está ya maquetándose y el cuarto se está trabajando, así que esto promete. Nada, me toca presentar a Frank Mintz, para mí es un placer, estoy más nerviosa que cuando presento mi propio libro, así que bueno, espero hacerlo bien. Yo quería traer a colación una cita de Walter Benjamin. Él en su libro sobre el concepto de historia dice, y digo textualmente, el don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza solo le es dado al historiador perfectamente convencido de que ni siquiera los muertos estarán seguros si el enemigo vence, y ese enemigo no ha cesado de vencer. Para mí, Frank, sin duda, es un activista mucho antes que un historiador convencido, pero evidentemente es un historiador convencido que lo hace a su vez activista. Él se ha ganado la vida trabajando como profesor de castellano en un liceo francés. Igualmente ha pasado toda su vida y sigue, aquí está, persistiendo en la investigación, en el estudio y la escritura. Para los que lo conocéis, evidentemente sabréis que tiene una ingente cantidad de escritos, sobre todo de artículos, y muchos libros publicados, tanto en castellano como en francés. Él igualmente también es traductor y ha traducido muchos textos del castellano y del italiano al francés. Para mí, si hay algo que le caracteriza a Frank, no lo sé porque, como digo, la cantidad que tiene de escritos es ingente, o sea, es muchísima y evidentemente yo no la he leído toda, pero puedo intuir que para mí por lo menos sí que se hace presente notable que Frank no es un historiador romántico a lo que podemos llegar a estar acostumbradas. No huye de los conflictos, más bien todo lo contrario. Él va al conflicto, ¿sí? Porque él sabe, o por lo menos esa es la impresión que a mí me da, que el conflicto, las contradicciones y aquellas diferencias que puede haber entre los postulados políticos son realmente el lugar en donde se halla el aprendizaje para nuestro presente. Y así lo constata en su obra Autogestión y anarcosindicalismo en España revolucionaria, Análisis y Crítica 1931-2005, editado en Madrid por Traficantes de Sueños del 2006. Él pone el foco en las colectividades agrarias y en la toma de las fábricas, donde los mismos trabajadores, en la base que no en los comités centrales, tienen la lucidez y la fuerza suficiente gracias a todo el aprendizaje que se le da en la formación anarcosindicalista como para concretar en el ámbito de la economía su ideal emancipador, no sin, y lo sabemos bien, un escenario plagado de conflictos. Igualmente, en su obra A 100 años de la Revolución Rusa, de los soviets libres a la restauración del privilegio, editado en Buenos Aires por el libro Anarres, en 2017, nos habla de la revolución donde desde sus inicios se presentan las distintas corrientes del pensamiento socialista que se han ido formando a lo largo del siglo XIX y toda su controversia entre el centralismo, la descentralización, el fortalecimiento del Estado o su desarticulación, el poder revolucionario ejercido por una vanguardia dirigente o por organizaciones populares de base. Él nos dice que para el futuro ni la revolución de los soviets libres de 1917 ni la revolución española de 1936 pudieron resolver el problema de las alianzas contra el enemigo directo y armado. Fue preciso aliarse con elementos muchas veces fluctuantes y en busca de supervivencia antes que de justicia social. Me gustaría comentar también Los revolucionarios de Kronstadt en 1921 a 2021, editado por Calumnia en 2021. Aquí él nos habla de los kronstadtianos, los marinos de esta fortaleza en una isla que protege a Petrogrado de los buques enemigos, que eran el símbolo sin duda revolucionario y participaron en octubre de 1917 en la toma del poder
por un gobierno que representara verdaderamente a los revolucionarios. Se pregunta a Frank, ¿cómo llegaron a dudar en 1921 de la dirección política de la revolución de los soviets? ¿Por qué no hubo diálogo entre los revolucionarios de Kronstadt y los leninistas? Los kronstadtianos, nos dice, no eran zaristas, derechistas, ni anarquistas, ni izquierdistas. Eran, como en 1917 demostraron, partidarios de la revolución de los soviets libres. Celebramos así el centenario de la insurrección con una evocación basada en documentos originales de leninistas y de kronstadtianos. Estas tres obras dan muestra de aquello a lo que me refiero con lo que entendemos por conflictos y contradicciones y diferencias a la hora de encontrarnos en escenarios de luchas revolucionarias. También me gustaría mencionar la página web que es de la Fundación Bernard. Ahí vais, o sea, cualquiera que la conozca lo sabrá, pero si no, acercaros porque la cantidad de conocimiento y de fuentes que hay en esta página web, que la podemos ver además en distintos idiomas, es impresionante, es inabarcable y constantemente vamos a poder estar disfrutando de un enorme conocimiento. Así que nada, yo sin más quiero agradecerte, Frank, por tu enorme labor, por tu enorme pasión y por tu perseverancia en mantener a salvo a nuestros muertos. Muchas gracias, Frank. Bueno, quiero agradecer aquí evidentemente a la FAL, la Fundación Anselmo Lorenzo, por su hospitalidad. También quiero decir que todo el trabajo que aquí estoy haciendo sobre Bakunin está impulsado, provocado por la editorial Imperdible, que como recibí un mensaje, te estamos siguiendo la pista desde hace 10 años y nos interesa que edites a Bakunin. Y entonces acepté el reto, evidentemente, y pensé que era muy bueno poder sacar, finalmente se hizo un poco después, poder sacar en 2017 Estatismo y Anarquía de Bakunin, para, digamos, saludar a los camaradas marxistas-leninistas que cumplían 100 años de su ilusión. Desgraciadamente, me parece que los marxistas-leninistas en cualquier idioma no celebraron esta edición, nueva edición de Anarquismo, Estatismo y Anarquía, y quizás porque el prólogo, me parece importante recalcar el caso, el prólogo cita los comentarios de Marx contra Bakunin y contra esta obra. Y entonces lo que hago con mi falta de respeto a Carlos Marx es demostrar que se equivocó en muchas críticas que hizo a Bakunin, que trata de burro, trata también de incompetente, y también una cita muy interesante que dice que el papel de Bakunin fue únicamente traducir a Proudhon al ruso y también de Stirner literalmente al tártaro. O sea que los tártaros son rusos, es decir, obscurantistas, cretinos. Lo que es interesante de parte de Marx, que siempre fue xenófobo en el sentido de que tiene algo que va a salir en el tomo 4, dice, bueno, tenemos una serie, es una carta a Engels, es una pequeña digresión, entonces dice, los nuestros, pero un ruso siempre es un ruso, dice los nuestros, gente que es marxista y son rusos, dice, tienen una postura, pero ¿cómo creer a un ruso? Y dice,
tal persona, que creo que se llama Putin, dice, parece sincera, en la medida en que el ruso es sincero. O sea, para dar un ejemplo de que Marx veía toda la evolución a través de Inglaterra, la revolución en Inglaterra y sobre todo en Alemania. Entonces, ¿qué relación? Porque aquí dije, voy a abordar el problema de Bakunin y España. De hecho, todo lo que es hoy el anarcosindicalismo que esté en CNT, otra CNT quizás, en CGT en parte, todo viene de Bakunin y viene de la llegada de un emisario, un enviado de Bakunin, un italiano, Giuseppe Fanelli, José Fanelli, que llegó y tenemos el testimonio de Anselmo Lorenzo, Fanelli hablaba un poco en francés y mucho en italiano y presentaba las ideas de la AIT, Asociación Internacional de Trabajadores, y entonces lo hacía describiendo el capitalismo y Anselmo Lorenzo seguramente estuvo muy impresionado porque repite las frases de Fanelli, el capitalismo que oprime a los trabajadores, les hace esclavos, y dice, el capitalismo spaventoso, o sea, espantoso, horrible. Y al mismo tiempo, entonces es un reproche que se ha hecho porque la Asociación Internacional de Trabajadores era exactamente lo que dicen las palabras. Es decir, que había secciones en muchos países que trataban de ayudarse, digamos, en la sección central que estaba dirigida por Marx y relativamente bien, mandaba de vez en cuando una ayuda financiera, algunas huelgas en Francia o en Suiza, y así los trabajadores en Francia y en Suiza recibían una ayuda internacional que del extranjero, lo que era absolutamente imposible, que nunca se había hecho antes. Entonces, esta presentación de la IT por Fanelli era totalmente lógica y como en España había como un clima muy candente de trabajadores por defenderse, se puede decir que todas las palabras, las propuestas de Fanelli fueron acogidas muy sincera y profundamente por los representantes de los trabajadores, tanto en Madrid como en Barcelona, y casi todos eran tipógrafos. Y eran, al principio, todos conscientes del socialismo. Había, por ejemplo, un tipógrafo famoso, Pablo Iglesias, que después pasó a crear el Partido Socialista, puesto que no había Partido Socialista Obrero Español, lo que en la época era una realidad, no era una penosa broma como actualmente. Entonces, todo viene de la llegada de este emisario de Bakunin. Entonces, el defecto que algunas le reprochan, Bakunin un poco y después un historiador interesante, digo interesante porque tengo muchas críticas internas, que se llama Max Nettlau, dijo, y que tiene mucha influencia en España. Entonces dijo, Fanelli se equivocó porque presentó la IT, presentó la alianza. Entonces la alianza es un gran tópico de los marxistas actualmente. Por ejemplo, en 1968, una representante del Partido Comunista Español, del Partido Comunista Francés, pero que estuvo en España durante la Guerra Civil para ayudar al partido, o sea, Jacques Duclos, literalmente del Clos, un catalán francés, toma
un folleto de Marx que prácticamente es contra la famosa Alianza. Otro marxista-leninista, un italiano, Vittorio Strada, hace exactamente lo mismo. Es un folleto de 1873 que un gran biógrafo de Marx, que se llama Franz Mehring, considera que este trabajo es el más flojo, es una cita de la traducción mexicana de Mehring, el más flojo de Marx. Es una biografía marxista de Franz Mehring. Entonces, la alianza que era que para Bakunin, que fue el creador de la alianza, y para todos los bakuninistas, la Asociación Internacional de Trabajadores para ayudar a huelguistas no bastaba, no era suficiente. Si la Asociación Internacional de Trabajadores apuntaba, evocaba una futura sociedad socialista, lo hacía a través de la posibilidad de la intervención, la ayuda, la colaboración del sector progresista de la burguesía. Cuando era evidente, y es evidente hoy por hoy, que los empresarios, los pilares del capitalismo en todos los países de democracia capitalista y los nuevos capitalistas, digamos que están en China, en Corea del Norte y en Laos, se olvida el Laos, gran república popular, marxista-leninista, pues aplican una política totalmente capitalista, pero capitalista de Estado. Actualmente ven que el presidente de la República China, la República Popular China, que es al mismo tiempo primer secretario del Partido Comunista y primer secretario del Comité Central del Partido Comunista Chino, pues dirige su país con un capitalismo totalmente legal, pero que siempre está limitado de vez en cuando porque el Comité Central tiene mano sobre toda la economía y la dirige totalmente. Entonces es una aplicación, digamos, que muestra, sería un sector progresista de la burguesía, en este caso del Partido Comunista. En la época de Marx, es un ejemplo que yo daba hace un cuarto de hora, había en Ginebra la sección de la IT que preparaba la elección, la participación en las elecciones locales de un candidato burgués progresista, y entonces al mismo tiempo en la misma sección de la IT había los trabajadores de la construcción que querían lanzar una huelga. Eso tenemos un testimonio de un compañero que se llama Pedro Kropotkin, que estaba en el lugar en 1871 y lo cuenta en sus memorias, que están en la mesa en esta estimable librería. Entonces decía, Kropotkin recibía, oía las decisiones, la preparación de la huelga, y el responsable de la IT en Ginebra dijo, no, nada de huelga, porque en este momento hay que preparar las elecciones y si hay una huelga, los electores van a tener miedo de la IT, no van a votar al candidato progresista burgués. Entonces Kropotkin dijo, pues no comprendo esta toma de postura, y al mismo tiempo explicó al jefe máximo de la sección de la IT en Ginebra que quería tomar contacto con Bakunin porque él era ruso y que Bakunin también. Entonces el otro, que también era ruso pero al mismo tiempo responsable de la IT en Ginebra, le dijo, sí, me parece que usted se va a entender mucho mejor con Bakunin que con nosotros.
Es un ejemplo de la táctica que tenía la IT. Entonces, ¿por qué la alianza? Porque la idea de Bakunin era, entonces lo dice él mismo, aprovecharse de la IT, de las relaciones entre sindicatos de diferentes países, para ir a una revolución antiburguesa inmediata, a la destrucción del capitalismo, no a la preparación progresiva, paulatina, con elegidos representantes de la burguesía progresista. O sea, tenemos dos visiones totalmente distintas. Y creo que el delegado italiano hizo muy bien en presentar en la IT y al mismo tiempo a la alianza, diciendo, la organización de los trabajadores es una cosa, pero tenemos que ir a la destrucción inmediata del capitalismo y oponernos a todos los burgueses que se digan progresistas o no. Entonces, por eso digo que todo el movimiento anarcosindicalista actual lo debe todo a las ideas de Bakunin. Y entonces eso tiene consecuencias. Una primera consecuencia, puesto que acabo de hablar de la alianza, y que, entre paréntesis, Marx consideró como un complot totalmente irresponsable, porque criticar la participación o la colaboración de la burguesía progresista era un saboteo de la IT, que era totalmente irresponsable, y además mezcló esto con una deuda que tenía Bakunin con una futura posible traducción del Capital de Marx al ruso. Y eso se discutió en un congreso en 1872 y se editó con el dinero de la IT una cosa de Marx que incluía a este problema de deuda. Pero, ¿qué relación podía tener una asociación internacional de trabajadores con una deuda personal de Bakunin por una traducción de un texto de Marx, del Capital, primer tomo, que no habla para nada de sindicatos? O sea que hay toda una mezcla de calumnia y, entre paréntesis, me parece que el gran aporte de Marx a la causa proletaria es doble. Es el capital, el análisis de la explotación capitalista, y segundo, es la calumnia, la delación, es decir oficialmente a la policía, cuidado, estos son malos capitalistas, son malos sindicalistas. Eso es el gran adelanto que dio Marx a la lucha proletaria, y podemos ver que el partido de Pablo Iglesias lo aplicó de modo correcto, o sea, casi constantemente, y que en Francia en todas partes se hizo lo mismo. Los anarcosindicalistas son irresponsables, saboteadores, etc. Bien. Entonces, eso era de paso. Se dijo que la alianza podía ser, digamos, la primera versión de la FAI, Federación Anarquista Ibérica. Eso lo dijo, por ejemplo, Max Netzlau. Creo que no tiene nada que ver, entonces, por dos motivos. Primer motivo, hice una entrevista de uno de los fundadores de la FAI, un compañero catalán que se llama Llop, y Llop me dijo, fue como representante de los catalanes a Valencia y estuvo en la famosa playa que no recuerdo cómo se llama, y donde comieron una paella enorme porque eran 20 o 25, dijo, no se habló para nada de la alianza de Bakunin y tampoco se habló
de una preparación que era una preparación de Makhno y Archinov sobre un modelo de organización de grupos anarquistas. O sea, es un primer elemento. Segundo elemento, la FAI siempre tuvo como visión, digamos, de que las huelgas fueran a una visión revolucionaria, digamos, una visión muy violenta, pero no tenía una visión global de reconstrucción de la sociedad como tenía la Alianza para Bakunin. Es decir, que todo lo que se atribuye a la FAI como relación con la Alianza es falso. Lo que tenía una relación con la Alianza, reconstrucción de la sociedad, fueron los ensayos de, en parte, Gastón Leval, que en la época era un militante y argentino y español, y también como el libro que nadie leyó antes de la Revolución, porque se publicó en 1936, en la primavera, y el 19 de julio pues la gente no lo había leído. Es el organismo económico de Diego Abad de Santillán, y otros libros que hubo que tuvieron una influencia de reconstrucción de la sociedad desde un punto de vista anarcosindicalista. Era un libro de Pierre Besnard, que se tradujo al castellano en 1932, con un prólogo de Peiró, pero que un poco gordo, no sé si mucha gente lo había leído. Por eso, digo, la Alianza y la FAI no tuvieron una relación. Lo que sí hubo una relación es con un sindicalismo profundamente proletario, y eso es una, digamos, una diferencia total con los otros países. El anarquismo en los otros países, como en parte Italia, Francia, en parte Rusia, pues llegó a través de muchos autores y también a través de un autor que se llama Stirner, que es un alemán, que era un alemán y que representa el individualismo. Pero para Bakunin, el individualismo era típico de los capitalistas. Es decir, son individuos que tienen su fortuna, sus empresas y que quieren esclavizar a sus asalariados, quieren imponer sus antojos, sus caprichos. O sea, el individualismo fue siempre considerado como una desviación. Y por eso el anarcosindicalismo, las ideas de Bakunin, se pegaron a los trabajadores españoles hasta el punto de que tenemos dos evocaciones. Una evocación muy interesante de Díaz del Moral, que era un notario socialista y masón andaluz de la región de Córdoba, y lo escribió este libro en 1922, y evidentemente con la dictadura de Miguel, primo de Rivera, nada que ver con José Antonio, era el papá. Evidentemente con el golpe de Estado en 1923, Díaz del Moral no pudo publicar su libro, se publicó en el 31 con la República, y está muy bien, pero hay una evocación del obrero consciente, y corresponde a la región de Córdoba en 1905. El obrero consciente, hay que ver, un obrero andaluz, el obrero que sea analfabeto o que sea alfabetizado, porque una característica del trabajador anarcosindicalista español de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, era que si era analfabeto, muchas veces era suscriptor de varios periódicos de España y hasta de América Latina.
en especial de Argentina, que editaba mucho. Entonces, ¿cómo podía un analfabeto suscribirse a varios periódicos? Es porque se hacía leer los artículos por, digamos, compañeros que sabían leer. Y evidentemente el compañero que sabía leer pues tenía sus periódicos de Argentina y de España. O sea, primera característica, el obrero consciente es la persona que sabe, y lo que sabe es que tiene conciencia de estar explotado por gente además que conoce la explotación pero que no conoce la sociedad, gente que no es capaz de, por ejemplo, hacer canalización para quitar las aguas usadas, para que la sociedad, por ejemplo, tenga bastantes médicos. Es una persona, digamos, sabe que el capitalista, el empresario, es una persona profundamente incompetente y que el obrero, justamente consciente, es prácticamente el único que sabe reconstruir la sociedad desde ya. Entre paréntesis, el 21 de julio de 1936 en Barcelona, ni faltó el pan, ni faltó la leche, porque los compañeros sabían que esto era indispensable. Se hacía la revolución, se había preparado, entre paréntesis, con muchos libros, gracias a muchos libros de Kropotkin, La conquista del pan, que es genial desde este punto de vista, y justamente porque el pan es necesario. El título no es de Kropotkin, es de un antiguo seminarista protestante formado en Alemania, que se llama Eliseo Reclus, que entonces, como tenía su formación cristiana, la conquista del pan es poder vivir, sobrevivir en la sociedad. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, hay un compañero, y es interesante porque aparece en la biografía de voy a hablar, parece una locura, voy a hablar de Salvador Seguí, muy pronto. Salvador Seguí, no hay ninguna relación con la Fundación Salvador Seguí, es simplemente que es un gran bakuninista, y en una biografía de Salvador Seguí, escrita en catalán, no sé si está traducida al castellano, de Bricall, hay un ex catalanista que se convirtió en anarquista, una persona muy valiosa, que murió hace mucho. Entonces da una explicación a un sindicalista, le dicen, ¿y tú por qué adheriste a CNT? Entonces dice, pues yo tenía tanta hambre que vi un libro que se llamaba La conquista del pan. Entonces dije, gente que quiere conquistar el pan, pues esos son los míos, y me adhiero a esto. O sea, eso es muy bueno. Y entonces, en España, por tanto, un movimiento típicamente proletario, en Francia o en Inglaterra, en Holanda, siempre hubo movimientos muy individualistas, que también tuvo sus... en Rusia estuvo un poco también, y era de tipo, ¿cómo? Ustedes están en huelga y quieren quemar la fábrica, pero eso es violencia. No, no. Un individuo respeta a los otros individuos. Nada de violencia. Nada de, por ejemplo, decir que el empresario es una cloaca, hijo de cloaca, etc. No, no, no. Nada. No se puede insultar a gente que no se conoce. Es decir, aquí no. Aquí en España el anarcosindicalismo, como decía, al pan y al vino. Un empresario es una cloaca, punto final. Un burgués es un defensor del capital, el capitalismo que teníamos ayer, que tenemos hoy.
Entonces, esto, pero toda la cultura, lo que se llama la cultura anarquista, como podía ser el nudismo, como podía ser también el esperanto, la medicina natural, todo esto vino a través del sindicato. Es decir, primero se hacía labor sindical y a través de la labor sindical se decía, bueno, si tú quieres liberar tu espíritu, pues puedes leer tal y tal libro, puedes leer a Kropotkin, puedes leer a Eliseo Reclus, por ejemplo, en una sección sindical en Aragón, en el 37 me parece, entonces, ¿qué pueblo? Era en el Valle de Cinca, entonces Albalate, Alcoriza, no sé, llegaron los miembros del Partido Comunista Español y entonces fueron al sindicato y vieron obras de Kropotkin y la nueva geografía, el hombre y la tierra de Eliseo Reclus. Entonces, estos como buenos partidarios del comunismo soviético tomaron los libros y los quemaron, porque eran libros antiproletarios, libros de anarquistas. Entonces, para dar un ejemplo de lo que podía tener una biblioteca de un sindicato en Aragón, sindicato puramente de campesinos, tener un libro sobre el hombre y la naturaleza. Eso sí que era saboteo para el Partido Comunista Español, que entre paréntesis, en fin, me gustan los paréntesis, todas las reuniones del Comité Central del Partido Comunista Español estaban dirigidas por Togliatti, que tenía su pasaporte soviético, o por Codovilla, que como todo el mundo sabe, era también con pasaporte soviético representante del Partido Comunista Argentino. Pero prácticamente no hubo reuniones del Partido Comunista Español dirigidas por un español o una española, cuando estaba Dolores Ibárruri. Pero me olvidé, entonces, mil disculpas, la vejez, los años. Estaba hablando del obrero consciente andaluz de la región de Córdoba en 1905. Entonces, sabe mucho porque lee o porque le leen los periódicos, pero además en casa no dice palabrotas, no dice tacos, no bebe aguardiente, no juega a los naipes y también respeta a su esposa, a su compañera y a los hijos. Entonces esto se hacía entre obreros conscientes en la provincia de Córdoba, entre, digamos, 1900-1905. Y supongo, como lo sabéis, que es totalmente igual hoy. Bueno, es una broma, supongo. Bueno, entonces todo esto viene, digamos, de la influencia de Bakunin con anarcosindicalismo. Entonces voy a pasar a la última cosa, y que es Salvador Seguí. Entonces Salvador Seguí escribió muchísimo, y a través de él podemos tener, digamos, para mí, las bases de los textos o de la síntesis de las ideas de Bakunin. Entonces habla de tutela. Los obreros no pueden aceptar una tutela. Entonces primero hay que recordar que una tutela, desde el punto de vista jurídico, es cuando una persona tiene problemas de equilibrio mental, o cuando una persona, por ejemplo, está en un hogar de ancianos, ya no tiene, digamos, un dominio de sí mismo, para impedir que le hagan firmar un cheque, firmar no sé qué, tiene un tutor. O
sea, la tutela supone una persona incapacitada y que haya una persona encima de él que responde o que impone decisiones. Se puede decir, y Bakunin lo acepta, que los padres tienen la tutela de sus hijos hasta cierta edad. Los hijos tienen que independizarse. Y a partir de este momento, la tutela es una opresión. Una persona que está bajo tutela es una persona que no puede tomar iniciativa. Y dice, la tutela es típica de la imposición de la Iglesia, de la religión. Y también es típica del empresario. El empresario impone sus decisiones, el Estado impone sus leyes, y esto va siempre para limitar la independencia, la capacidad de improvisación de las personas. Entre paréntesis, todo lo que es importante en una sociedad surge de modo improvisado, espontáneo. Entonces, un seísmo en la parte de Turquía y de Siria, como hubo hace, digamos, una semana, ¿quiénes tomaron iniciativa? Hubo mineros turcos que se fueron con el casco y la piqueta, recorrieron cientos de kilómetros para ir a hacer su trabajo. Es decir, cavar y buscar. Solo que esta vez buscaban o cadáveres o buscaban gente para rescatar. Pero eso se hizo espontáneamente. También cuando hubo un seísmo famoso en México, el Distrito Federal, o sea, la capital, que en el centro los inmuebles fueron derribados por el seísmo, se desmoronaron, pues no fueron ni la policía ni el ejército porque no tenían órdenes del gobierno. Los bomberos, desgraciadamente, no fueron porque tenían miedo de que todo siguiera. Había réplicas del seísmo que era demasiado peligroso. Los que fueron los chamacos, es decir, estos jóvenes que estaban en las calles, medio drogados, sin trabajo, sin techo, pues estos fueron porque era normal salvar a un ser humano. Y fueron, entonces, como muchos eran prostitutos o prostitutas, porque cuando hay un joven en la calle, pues es para que sea prostituto o prostituta, Por ejemplo, eso es muy normal. Entonces, como eran muy pequeños y, digamos, muy maduros a causa de la miseria de la prostitución, pues se podían ir y recuperar a gente, porque se metían en especie de canales que se habían formado entre los escombros, y esto espontáneamente. Y lo hicieron durante, no sé, 5 o 6 días, hasta que los bomberos, los policías, los militares tuvieron la orden de ir a rescatar a la gente. Y también, otro ejemplo de espontaneidad, lo que Bakunin defiende en sus textos es, por ejemplo, en 2010, en Túnez, pues de golpe y porrazo, como dicen, surge una insurrección que se extiende a todo el país. ¿Existía un grupo trotskista, marxista, leninista en el país? No. ¿Existía un grupo anarquista secreto, clandestino? Tampoco. Pero hubo una revolución, una insurrección espontánea, porque, digamos, el buen aspecto del capitalismo, el buen aspecto de tratarnos como esclavos o como miserables, es que hay un momento que no se puede determinar, en que la gente explota de rabia. Y tenemos un buen ejemplo
con la España de 1936. La gente explotó de rabia contra los curas, porque eran siglos de explotación con los curas. Supongo que saben que en los pueblos castellanos, cuando había novios que se iban a casar, pues la novia pasaba primero entre los muslos del cura, después del notario y de la responsable de la Guardia Civil. Entonces, evidentemente, cuando se vio que había ya desaparición del Estado, que el capitalismo se estaba tambaleando, la gente fue a matar curas, cuando absolutamente nadie había hablado de matar a curas. Había críticas de la religión, pero nada más. Es decir, que los anarcosindicalistas tuvieron que intervenir. Y un tal Buenaventura Durruti llegó a un pueblo y dijo, ¿y qué pasa aquí? Pues vamos a fusilar al cura. ¿Y cómo se portaba el cura? Pues muy bien. Pero no había problemas con las mujeres. No. Entonces, ¿por qué lo quieren matar? Porque es cura. Entonces preguntó Durruti, pero ¿están formando una colectividad? Sí, estamos formando una colectividad. ¿Y tienen una persona capaz para las cuentas? No. Pues el cura, seguro que es capaz. No lo queremos, es un cura. Bueno, entonces Durruti dice, me lo llevo. Y fue secretario de Durruti. Se llama Mosén Arnal, porque en Aragón llaman Mosén al cura. Y Mosén Arnal publicó sus memorias. Y las publicó en 1969, en pleno franquismo, pero en Andorra. Lo que pasa es que tuvo la autorización del obispo de Urgell, porque Andorra depende del obispo de Urgell, como todo el mundo sabe, y del presidente de la República Francesa. Pero para decir que hubo un odio total, una rabia total en España contra los curas. Porque hay un momento en que la rabia, la gente está tan hastiada por la explotación que, como decía tanto Kropotkin como Bakunin, habrá momentos de venganza cuando surja la revolución. Pero esto no se puede evitar. Lo que hay que hacer es limitarlo lo más posible, porque eso lo dice muchas veces Bakunin. No estamos en contra de la gente, estamos en contra de la postura que ocupa la gente. Y la postura de la gente de poder es que el poder transforma a la gente en dictadores. Y en estatismo y anarquía dice, como oposición a Marx, y Marx, entre paréntesis, lo que opone, se ve que no ha comprendido nada, dice Bakunin, bueno, habrá un gobierno de trabajadores, nos dicen los marxistas. Y Bakunin añade, sí, pero de antiguos trabajadores, porque en cuanto estén en el poder, se olvidarán de su condición y se comportarán exactamente como burgueses. Por ejemplo, es cierto que en la Unión Soviética y que en sus colonias, porque eran colonias, Polonia, Bulgaria, Rumanía, etc., había gente muy seria, muy competente, trabajadores, y que algunas veces se oponían. Por ejemplo, hay una marxista muy conocida, Alejandra Kollontai, que estaba en el partido, pero decía, estando en el partido, que los trabajadores tenían que dirigir la economía, los sindicatos de bolcheviques. Pero decía, el Partido Comunista
solo tiene que preocuparse de la política exterior. Pero todo lo que es el país, no, son los trabajadores. Y evidentemente, ella y otro bolchevique, que era un antiguo trabajador, el único trabajador del Comité Central bolchevique, Shliapnikov, Alexander Shliapnikov, dijo lo mismo. Y dijo además, los trabajadores abandonan el partido. Es tremendo, tenemos que formar un sindicato con bolcheviques, porque si no todos se van. Y eso en 1921, paralelamente al problema de Kronstadt. Y evidentemente Lenin tuvo una fórmula típicamente, lo siento, lo lamento, pero marxista, que es la calumnia. Es decir, Shliapnikov y Kollontai tienen una actitud pequeño burguesa anarquista. Y en el partido no hay sitio para pequeños burgueses. O sea que todas las ideas Kollontai se cerró la boca, fue después una diplomática en Finlandia, habló por el partido, pero se salvó el pellejo. Y Shliapnikov no se quedó muy callado y terminó mal. Además, cuando se ve que un soviético se muere a los 50 años o a los 55 años, es que hay un paredón detrás. Bueno, pero estaba con el amigo Salvador Seguí, que denuncia la tutela, y lo denuncia en 1917, en 1918, es decir, que eso, solo la lectura de Bakunin puede explicar esta insistencia sobre el papel de la tutela. Y después, entonces me voy a poner las gafas, si no soy medio ciego, o totalmente ciego, como se quiere. Entonces, a ver. El amigo Salvador Seguí tiene, entonces, primero tenía una idea muy interesante, estaba hablando de Kollontai y Shliapnikov. Salvador Seguí dice, a propósito del Partido Comunista, puesto que le asesinaron los empresarios catalanes, o los sicarios de los empresarios catalanes, en 1923, entre paréntesis, no creo que la patronal catalana sea muy diferente actualmente, pero en fin, es una idea personal. Y los catalanes trabajadores, sí, anarcosindicalistas, sí, son muy simpáticos, los otros menos. Además lo digo porque hay un tal Munch que es un cantautor catalán. Y entonces le he oído decir, éramos 12 en la sala, durante la Universidad de Estiu, en catalán, en Prades. Debía ser 1972. Entonces decía en catalán, con su gran experiencia, cuando estoy con una mujer que me dice je t'aime, cuando me dice I love you, no tiene nada que ver con una mujer que me dice t'estime, porque con una catalana es fenomenal. Bien, entonces por eso no tengo mucha simpatía con otros catalanes. Pero dice Seguí, entonces es un artículo, voy a decir cuándo fue. Es un artículo en Solidaridad Obrera del 5 de enero de 1917. Entonces, si buscan Solidaridad Obrera, está totalmente digitalizada. Entonces se puede buscar, se lee mal, pero la firma es de Alma Roja. Pero los especialistas, no soy un gran especialista, Salvador Seguí, saben que es el mismo Salvador Seguí. Y el título del artículo, evidentemente, si no doy el título es absurdo, es
¿por qué estoy en el sindicato? Entonces, esto, por tanto, de enero de 1917. Y dar esta cita, el gran Bakunin, en su folleto, en realidad es un artículo que está reproducido en el tomo 2 de la colección de En Imperdible. El gran Bakunin, en su folleto La política de la internacional, expone su opinión tan clara tan clara que para nosotros es necesario reproducirla. Entonces, dice, pensamos que los fundadores de la Asociación Internacional, subentendido de trabajadores, procedieron con gran prudencia al eliminar de su programa las cuestiones políticas y religiosas. No es que carecieran de opiniones políticas y antirreligiosas concretas, pero se abstuvieron de introducirlas en el programa porque su principal objetivo era, ante todo, unir a los mismos obreros del mundo civilizado en una acción común. Eso es interesante porque Salvador Seguí fue el impulsor, el organizador de la famosa huelga de la canadiense en 1919, que llegó a paralizar con la solidaridad de las diferentes profesiones y gremios de Cataluña, aunque era primero una huelga de empleados y empleadas del sector de tesorería de una compañía eléctrica de origen canadiense, por eso el nombre de la canadiense. Entonces, toda la planta se puso en huelga de solidaridad, creo que eran 8. Después todos los trabajadores de la electricidad también fueron a la huelga, y también los ferroviarios, hubo también los periodistas, hubo la censura roja, es decir, se publicaba el periódico, pero toda información que criticaba la huelga se quitaba, exactamente lo contrario que hubo durante la guerra civil en la prensa anarcosindicalista, que estaba controlada por el Estado burgués republicano y el Partido Comunista, y se puede ver en Solidaridad Obrera, publicada en 37, 38 y las pocas semanas de 39, se ve una parte en blanco censurado. Entonces, lo importante es que era, en el conflicto de la canadiense, era, digamos, que primero se aceptó que las 8 horas pudieran estar aplicadas, hubo un aumento de los precios, es decir, hubo un gran adelanto, pero se limitó la cuestión social. Nadie tocó, por eso cuando aludí a la matanza de curas, diciendo pues nadie, ningún partido político, ningún sindicato se opuso a los curas o a las monjas. A las monjas nadie las tocó. Simplemente les dijo, el monasterio se acabó, el convento se acabó. Y si queréis trabajar, pues podéis trabajar en un taller que se ofrece, podéis ser costureras, podéis ser, como algunas eran enfermeras, pero se acabó el convento, todo esto. Entonces, en España, y lo mismo decía Bakunin para Rusia, no tenemos que criticar enseguida a la religión. Lo que hay que criticar es la situación social.
Y Bakunin y dijo, las aberraciones que tienen los trabajadores no importan. Lo importante es que estén en contra de la explotación social, en contra del capitalismo. Y entonces sus ideas, sobreentendido, digo yo, machistas, sus ideas religiosas, pues eso se podrá discutir después. Bueno, esto... Y entonces, pues nada más, os voy a dar la palabra, simplemente decir que en estos dos primeros tomos yo lo que hago en estos tomos es lo contrario en parte de lo que se hace con Bakunin, tanto como hizo el primer traductor de Bakunin, Diego Abad de Santillán, como hizo en francés Max Nettlau, después James Guillaume, como hizo un gran erudito holandés, Arthur Lechnik, pronunciación holandesa, que es, digamos, publicar los textos de Bakunin, punto. Yo lo que hago es hablar del contexto de la situación y hablar muchas veces de la crítica que hacían los marxistas. Porque de hecho Bakunin, y esto se va a ver en el tomo 3, que supongo sale, digamos, ¿se puede decir abril? Bien, se dice abril, bien. Entonces, se ve como Bakunin actuaba en este tomo, en el tomo que va a salir se ve muy bien, escribe en francés de un modo relativamente limitado, diciendo hay que cambiar totalmente la sociedad, pero en ruso, en la misma época, el mismo mes, dice, somos anarquistas, tenemos que transformar la sociedad, tiene que haber una solidaridad horizontal. Pero en francés eso lo va a decir en el 69-70, y en ruso lo dice, y eso aparece al mismo tiempo. O sea que Bakunin no es una persona que se puede limitar, bueno, ha escrito sobre tal punto, tal momento, punto. O durante X meses. No, es que él hacía muchas cosas a la vez. Y entonces trato de dar una visión, un panorama de todo lo que importaba a la vez. Es esta la diferencia. Bueno, nada más. Quiero decir que yo fui profesor, entonces decía, bueno, ustedes tienen que hablar, pueden criticar, insultar, etcétera. Lo importante es expresaros. Entonces, y a propósito, impuse, entonces sí, es culpa mía, que el texto sea legible para todos los hispanohablantes, en América también. Y en América, eso de vosotros, estáis aquí, nadie pero o no lo comprenden, o como en Argentina dice, esto es gallego. Es decir, y gallego, cuidado, es español, pero el español de los de Repsol, de los de Prosegur, que robaron el dinero que estaba en los bancos en 2001-2002, no es el español, es el capitalista. Entonces, lo siento, pero van a encontrar latinoamericanismo. Ustedes están, pero no habrá, vosotros estáis. Punto. Pero acepto, repito, los insultos, todo tipo de crítica. Bueno, gracias por la exposición sobre, bueno, pues un poco las ideas y la biografía de Bakunin, pero más un poco no solamente hacer como un repaso a su vida, sino
que ha quedado de Bakunin en la actualidad. Y creo que una lectura muy interesante que podamos tomar desde los movimientos anarquistas o desde este paraguas tan amplio que llamamos actualmente anarquismo, creo que es que Bakunin entendía precisamente que una revolución no se hacía desde la espontaneidad y desde el azar. Y de hecho, el tiempo le dio la razón, porque ha quedado muy en la historia, muchas veces desde el anarcosindicalismo, romantizamos un poco en reproducir aquella idea de no, bueno, el 18 de julio del 36 todo fue espontáneo, la gente salía felizmente, apasionada a las calles, ¿no? Y creo que precisamente es todo lo contrario. Lo que debemos de reforzar es la idea de que aquello fue posible gracias a la organización, ni más ni menos, y a la articulación de entidades obreras fuertes, que creo que precisamente es en la línea que iba Bakunin con la Alianza Internacional por la Democracia Socialista, que trabajaba en los distintos países según la situación política que hubiera, si había más o menos represión, él proponía que fuera más o menos clandestina o incluso tuviera una dualidad, que hubiera una parte pública y otra clandestina. Iba un poco en la línea precisamente de decir, la revolución no va a ser perfecta. Esto no es un decálogo que se vaya a cumplir a la perfección, ¿no? Pero sí vamos a esforzarnos en sentar las bases de una buena emancipación de futuro, que no quede en manos de la espontaneidad y del azar y de la locura que puede en unos instantes previos suponer precisamente esa revuelta, ¿no? La revuelta y la revolución no solamente van a ser hijos de la solidaridad contra la represión. Hay que motivar precisamente ese espíritu revolucionario creando organizaciones que incidan en el pensamiento de la clase obrera, no dirigirlas, que incidan, que sea la propia clase obrera y esas organizaciones de lucha las que levanten ese ánimo revolucionario y las que sepan dirigir a sí mismas ese fervor revolucionario y, por supuesto, ese pensamiento, ¿no? Y saber que la revolución no es solamente, por supuesto, quemar iglesias, aunque sea una legítima decisión del pueblo que estaba hasta las narices de siglos de represión por la iglesia, ¿no? No solamente es eso, es organizar la economía de abajo arriba. Y de hecho creo que somos un poco iconoclastas en siempre conocer las vidas de Durruti, de Ascaso, de García Oliver, y poco se habla, por ejemplo, de Abad de Santillán o de Isaac Puente, gente que en el Congreso de Zaragoza en el 36 pusieron las bases de cómo organizar toda una sociedad, todo un país, desde el comunismo libertario de abajo arriba, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedaría con la idea esta de Bakunin de que la clase obrera necesitamos organizarnos y que necesitamos crear entidades y articularnos de manera revolucionaria. Esto no quiere decir que esas entidades tengan que derivar en el autoritarismo, por supuesto, claro. Gracias. Sí, yo coincido. Por ejemplo, cuando cité, además es la realidad de que el pan y la leche no faltaron en Barcelona, es simplemente porque ya los sindicatos lo habían previsto. Y, por ejemplo, lo que hubo, es decir, la transformación de 3 compañías de ferrocarriles, y hay un ferroviario por lo menos aquí, en una semana unificar a 3 compañías de ferrocarriles solo se puede hacer porque se había previsto, porque esto supone unificar los horarios, unificar también las piezas de recambio, porque con el capitalismo nunca las compañías tienen las mismas locomotoras o mismos vagones. Es decir, es una obra, como se dice, titanesca, pero ya estaba preparada, ¿eh? O sea que, digamos, este aspecto de organización estaba muy bien previsto y seguro que Isaac Puente fue, digamos, un elemento totalmente motor y esencial en la preparación del comunismo libertario. Entre paréntesis, era médico y además organizador.
la tentativa de implantación del comunismo libertario en Aragón en 1933, él participó y fue torturado en la cárcel. Y es un aspecto de Isaac Puente, estaba, digamos, en la nefasta de los arrequetés en Navarra, pero como era, siguió atendiendo clandestinamente a sus pacientes y fue así apresado y fusilado. No fue, no se quedó como hubo, en fin, cada persona reaccionó como, no fue un topo. Un topo lo comprendo perfectamente en un pueblo como hubo en Castilla, en la mala zona, eso que se quedó franquista enseguida, pues no tenía otra alternativa. Digamos que en el caso de Isaac Puente, él podía esconderse gracias a su familia de médicos y farmacéuticos, pero tenía su pasión médica. Entonces, fue lo bueno de su personalidad que lo mató. Pero quiero insistir en el tomo 4, que está hecho y que sería bueno que se editara este año, es que es un aspecto, creo, súper importante, y es que Bakunin escribe varias veces, tanto en francés como en ruso, la misma expresión de dictadura invisible que tenemos que aplicar. Entonces, evidentemente, muchos marxistas-leninistas que saben leer, porque hay pocos que saben leer a Bakunin, entonces uno que se llama Yuri Steklov, que fue bolchevique, y es interesante porque es una digresión, pero muy corta. Bakunin fue anarquista a partir de 1867 y 68. Entonces es lo que demuestro. Bueno, es una evidencia, y es verdad que en comparación Marx ya tenía sus ideas en 1848. Bien, eso seguro, es indudable. Y cuando Bakunin era simplemente, entre comillas, simplemente un revolucionario que había participado en una tentativa en el 49 en Prusia, tentativa de revolucionar en Dresde, y fue condenado simplemente a muerte. Fue expulsado a Austria porque también había actuado en Austria de modo militar, entre paréntesis, era un oficial de artillería formado entre los 14 y 18 años y después dejó la carrera militar. En Austria fue también condenado a muerte. Evidentemente, los buenos marxistas-leninistas dicen, era un burgués anarquista, entonces, y en el calabozo en Austria estaba encadenado a la pared durante varios días, simplemente porque los austríacos se imaginaban no sé qué cosa. Es decir, que para la época, oficialmente, según la policía austríaca, Bakunin medía 1,99 m. Entonces, bueno, podía ser impresionante. Bien. Y después fue extraditado a petición de Rusia, y entonces, en fin, la Rusia zarista le pusieron en un calabozo prácticamente sin luz durante 3 meses. Entonces, un tipo que se quedó con una condena a muerte en un país, una segunda condena a muerte en otro país, y se queda 3 meses totalmente aislado,
simplemente recibía la comida, los guardianes no podían hablar, estaban prohibidos. Pues se puede imaginar una persona que conoce la cárcel lo que puede sentir una persona que se queda 3 meses así. Y después viene de golpe el equivalente del ministro de Interior que le dice, el zar le pide una confesión. Tiene que decir todos, exponer sus pecados. Y le dan papel y escribir y le ponen en un cuarto con luz para que pueda escribir. Y tiene que escribir su confesión. Entonces él escribió su confesión. Entonces los marxistas, leninistas dicen, el anarco, el burgués aceptó la confesión del zar. Ahora, cuando se lee toda la confesión, y eso pocos marxistas leninistas llegan a leer todo un texto de Bakunin de 100 páginas o 150. Entonces, en el texto, páginas 5 o 6, dice, sí, yo voy a confesar mis pecados, pero cuidado, no voy a confesar los pecados de los demás, cada uno con su pecado. Y el zar se tiene un ejemplar del propio zar, puso a mano, pero esto no es una confesión. Y después Bakunin dice, bueno, estaba en tal parte y en Alemania. Y entonces vi los funcionarios alemanes, pero no es como en Rusia. En Rusia, pues todos roban. Los funcionarios se roban entre sí, roban al pueblo, no se puede confiar en nadie. Y entonces, eso es la confesión. En algún momento dice, bueno, yo pensaba en una dictadura, que podría ser una dictadura socialista. Y finalmente, ¿qué es la diferencia entre la dictadura y el régimen zarista? Pues digamos, en la dictadura socialista dicen que las masas tienen que obedecer hasta que estén maduras. Y en el régimen zarista dicen las masas tienen que obedecer porque son libres. Lo que significa que la dictadura socialista y el zarismo son iguales cuando se sabe leer. Pero toman este ejemplo y toman el ejemplo que da Bakunin, dictadura invisible. Pero ya, cuando se toman 2 palabras, una dictadura invisible, pero eso es absurdo. La dictadura franquista siempre fue visible, siempre se impuso. Mussolini, Hitler impusieron su dictadura como representación de la verdad. Por eso, periódico soviético, Pravda, la verdad. Pero dictadura invisible, entonces la palabra está para mí muy mal elegida, pero quiere decir que en nuestra organización anarquista tenemos que tener un poder invisible a causa de la policía, invisible también porque la palabra anarquista ya en la época quería decir irresponsable, loco, burgués. Entonces tenemos que justamente utilizar la clandestinidad para organizarnos, preparar, estar en total unión con los trabajadores. Pero también para impedir que los trabajadores estén equivocados, engañados por ejemplo, lo que eran en la época ya los marxistas, unión con los burgueses progresistas. Entonces hablaba de esta necesidad y también otro elemento, los propios miembros de la organización invisible, clandestina, tienen que desconfiar de su propia autoridad. No tienen que imponerse a los trabajadores, a las organizaciones de base. Entonces, llama esto dictadura invisible y es muy molesto, pero es verdad. Y
tendrán el tomo 4, incluso el editor tendrá ya el capítulo para ver si lo quiere editar, si corresponde al pensamiento real de Bakunin. O sea que tengo mis propios críticos en la editorial. Otra. La compañera quiere hacer una pregunta, entonces telepáticamente le contesto. ¿Qué era la postura de Bakunin sobre las mujeres? Pues muy sencillo. En 1868, en un texto solo en ruso, habla de la necesidad de organizar Rusia de un modo socialista. Dice, cada región debe tener su independencia, si lo quiere, o sea, los países bálticos, Ucrania, los Chechenia, etc. Primera cosa. Y los hombres y las mujeres deben tener exactamente los mismos derechos. Y dice también, hay que acabar con la ley de la herencia. Es la que transmite la riqueza, entonces todo el mundo igual, acabar con esta ley de herencia, subentendido para que los hijos y las hijas estén en pie de igualdad, como se dice. Y después hay en un texto que se llama justamente La Alianza, hay una nota de Bakunin que dice, si hay muchas mujeres, no es muy bueno, hay que reconocer, pero visiblemente aludía a el caso de la época. Lo que sí es seguro es que en la primera tentativa de calumnia de Carlos Marx contra Bakunin, que era muy sencilla como calumnia, Bakunin es un agente zarista en 1848. Y era una calumnia muy bien presentada. Es decir, que Marx era director de una revista en alemán y publica una noticia anónima que dice, ciudadano, que era el estilo de la época, el ciudadano ruso Miguel Bakunin, que se pretende refugiado, es un agente de la embajada zarista, y la escritora francesa Georges Sand tiene documentos sobre este hecho. Y entonces Bakunin escribió a Georges Sand, que era novelista y al mismo tiempo socialista, es decir, que no tenía machismo, habría podido decir, una mujer me acusa que cuenta una mujer. No, escribe a Georges Sand pidiéndole, si tiene documentos, pues publíquelos. O si no, escriba que no tiene. Y Georges Sand dijo, no, nunca he tenido documentos en contra de Bakunin. Considero que Bakunin es un revolucionario, no tengo nada en contra. Entonces, Marx publicó esta carta con una notita. Gracias a este documento sabemos que Bakunin no es un agente zarista, pero era necesario, subentendido, publicar este anuncio para que se pudiera defender. Hoy, un periodista, un director de periódico, no publica, por ejemplo, la editorial imperdible está subvencionada por el partido Vox y todo el mundo lo sabe, y hay un documento de Frank Mintz que lo puede probar. Evidentemente, un periódico no lo va a publicar porque el papel de un director actualmente de un periódico burgués es verificar sus fuentes. En el caso de Marx, él dice, no, publico esto porque así el otro se puede defender. O sea que es el uso de la calumnia de un modo muy hipócrita.
Bueno, entonces, pero si hay, no tengo otra pregunta telepática de otra persona. Bueno, hola Fran, gracias por la conferencia. Obviamente no puedo equipararme a tus conocimientos sobre Bakunin. Yo he leído muy poquito. Entre otras cosas te quería preguntar dos cosas. Primero, por comparación un poco, cuando yo al menos me ocurre, cuando leo textos de Kropotkin, parece que hay que se leen y se comprenden con mucha mayor facilidad. Hay como una exposición más razonada, más clara. El Dios y el Estado me cuesta, pasar de página me cuesta cantidad. Te quería preguntar, ¿eso puede deberse a problemas de traducción o es, digamos, propio de que tenga una manera de escribir más farragosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Primera pregunta. La segunda, que me extrañó, la aseveración que haces la crítica a Stirner, me imagino que irá referida al planteamiento stirniano del único y su propiedad, que prácticamente niega de alguna manera casi la vida en colectivo, ¿no? O la vida común. Pero me extraña que Bakunin rechazara la libertad individual como un defecto pequeño burgués o algo de este tipo. No es por lo menos mi idea de la cuestión de Bakunin, ¿no? Son dos cosas. Y luego la tercera también, en concreto, un compañero que ha expuesto antes el tema se ha referido a la espontaneidad. A mí me parece que la espontaneidad no es nada opuesto a la organización. No es el equivalente a lo no organizado. Creo que las organizaciones libertarias justamente deben estar para influir en que esa espontaneidad se desarrolle lo más extenso posible y lo más rápido posible. Nunca para intentar, digamos, apagarla o suplantarla, ¿no? Una revolución social, desde luego, si no es espontánea, no es revolucionaria. Bueno, tercera pregunta, me parece que hablas exactamente como Bakunin. Es decir, que como dije, como aludí a lo de dictadura invisible, pues esto, hay algo espontáneo. Entre paréntesis, Bakunin pensaba, como muchos otros revolucionarios rusos, que una revolución campesina iba a explotar, porque había muchos motines y rebeliones locales que el zar y su policía trataba de silenciar, amordazar cada vez. Pero había muchas. Entonces, y no solo Bakunin, se puede decir, una persona que le ayudó mucho a nivel material, financiero, lo mismo que Marx fue ayudado a nivel financiero por Engels. Entonces Herzen pensaba exactamente lo mismo.
Y entre paréntesis, Marx criticó mucho a Herzen en el primer tomo del Capital. Y entonces cuando el Capital se editar lo que no dice Marx, ya es porque los censores, y tengo los textos en ruso, censores hicieron, como hace cada censor político, hace un documento sobre un escrito, va a decir, se puede publicar por tal razón o no se debe publicar por tal razón. Entonces, los dos que aprobaron la edición del Capital de Marx dijeron, bueno, es un texto muy complejo para uno, pero es interesante, y para otro es un texto totalmente incomprensible para trabajadores, entonces se puede publicar. Pero lo más interesante es que la alusión que había en el Capital contra Herzen, que era otro ruso incapaz, etcétera, lo ruso por definición es incapaz intelectualmente, entonces esto se borró, porque evidentemente no se debía decir. Ahora, para la primera pregunta, es evidente que Kropotkin escribe en otro momento, además tuvo el valor de escribir para profundizar temas, lo que no hacía nadie, como la moral, la justicia, la reorganización social en general, con la conquista del pan, la ciencia trató de escribir, aunque me parece que no lo consiguió totalmente, también la visión de la historia, la visión del Estado. Entonces tiene toda una serie de documentos y él tenía tiempo para poder, digamos, buscar argumentos y dedicó, digamos, el espacio libre que podía tener para esto, haciendo 1000 cosas a la vez. Su labor de financiar con sus derechos de autor de ediciones científicas en Inglaterra e en Francia para financiar grupos clandestinos rusos entre, digamos, 1904 y 1915 es enorme. Pero esto no lo dice nunca, lo dice en su correspondencia privada en ruso, que se ha publicado pero no se tradujo. Bueno. Entonces, era para la primera pregunta. Ahora, si es farragoso o no, yo tengo algunas dudas. Primero, porque Dios y el Estado es una selección de textos que hicieron Cafiero y Reclus después de la muerte de Bakunin, y el texto completo se llama El Imperio Knuto-Germánico, lo que quiere decir, el Knut era el azote especial de los empresarios rusos y de la policía, en fin, zarista. Entonces es un azote especial porque tiene partes metálicas, está compuesto de 6 o 7, digamos, lazos finales con metales. Y entonces, evidentemente, los golpes de Knut son mucho más eficaces que los del azote normal. Entonces, Knuto quiere decir imperio zarista y germánico, el imperio alemán. Entonces, es un texto con partes muy antirreligiosas que son para mí muy fácil de captar, de entender, y también hay otras partes sobre la filosofía de Hegel que son más complejas, eso seguro. Pero es que, digamos, en este caso, Bakunin también hay trozos contra Mazzini, que era Giuseppe Mazzini, era, digamos, es el pilar, el fundador de Italia. Es decir, Italia como Alemania estaba formada
por muchos principados, pequeñas monarquías, y Mazzini le dio a Italia un sentimiento de unificación con la religión católica. Entonces, Bakunin tiene contra Mazzini una serie de textos que son pequeños trozos que voy a utilizar, pero que nadie publicó porque no hay un hilo conductor. Y lo que es interesante es que hay unas páginas en que dice Mazzini es una especie de papa socialista exactamente como Carlos Marx. Bien. Entonces, sí, hay un aspecto farragoso. Entonces, la crítica a Stirner es que hay que decir que Marx y Bakunin conocieron personalmente a Stirner en Alemania entre los años 1840 y 1847. Porque 48-49 Bakunin estaba en barricadas y sus relaciones con filósofos estaban limitadas. Bien, entonces Bakunin en ningún momento está en contra de la libertad individual, al contrario. Para él, independizarse de la tutela religiosa y tutela política y del Estado es la liberación del individuo. Pero cuando habla de individualismo es únicamente la visión capitalista. El capitalista, digamos, impone sus caprichos. El individuo, como dice Bakunin, soy libre porque todos somos libres. Si hay un individuo actualmente encadenado en una cárcel, etc., no puedo tener un sentimiento completo de libertad. Y aprovecho esto para decir que una persona normal, entre comillas, se dice, bueno, en su juventud era revolucionario, pero ahora es una persona normal, entonces tiene su esposa, tiene su amante, va al prostíbulo de vez en cuando, es una persona normal. Pues quiero decir que yo soy anormal, es decir, yo considero, en fin, hoy casi ha terminado el día, tenemos 20.000 niños entre 1 año y 5 años que murieron. Eso lo dice la FAO, que es un organismo, quiero decir que es Food Agricultural Association, FAO, es una asociación puramente capitalista para combatir la hambruna. Y hay una cosa además en latín que quiere decir producir trigo. Esta parte, o sea, producir alimentación para la gente que se muere de hambre. Esto la FAO lo hace, pero hacen un informe anual y dan la definición de un niño hasta los 12 meses es viable, vive, hasta los 5 años. Entonces mueren solo, lo precisa la FAO después, solo 6 millones actualmente. Pero es un progreso enorme. Antes eran 50 millones al año. Entonces hemos progresado, sobreentendido. De aquí al año 2050 solo habrá 1 millón. Y todo el mundo lo toma así. Nadie se preocupa. Pero un régimen social que vive de esta manera, pero es una porquería. No hay ninguna moral. Yo no puedo aceptar esto. Y además, se habló, es un paréntesis, pero para mí hay una relación. Se habló de que 6 millones de judíos y gitanos, y también, hay que decirlo, comisarios políticos soviéticos, 6 millones fueron liquidados, gaseados, etc. Bien, en fin, bien. Es un hecho. Ahora, no había judíos, en el sentido de que
nadie tenía un pasaporte judío, eso no existe. Eran ciudadanos polacos, ciudadanos franceses, italianos, alemanes. Es decir, que en la realidad, cuando por una parte los judíos de Israel, los sionistas, que son nazis totalmente, se comportan frente a los árabes como los nazis frente a los judíos. Eso lo que pienso yo, lo que dice también Noam Chomsky, que traduje un tanto al francés. Bien, eso es un hecho. Entonces, cuando se dice judíos es una manera de decir, ¿no? Estos no eran polacos, no eran húngaros, ¿eh? De hecho, es un racismo total. Bien. Pero fueron 6 millones. Ahora yo tomo el año 1950, cuando, según la FAO, había 10, 20 o 30 millones de niños que se morían. Yo tomo simplemente como hipótesis que solo había 6 millones que se morían cada año. Lo que quiere decir que entre 1950 y 1960 hubo 6 por 10, 60 millones que murieron. Y continuamos hasta hoy, digamos, hasta 2020, representa más de 400 millones de niños muertos. Sin hablar de los adolescentes, sin hablar de los adultos, sin hablar de los ancianos. Y cuando se dice muertos, son muertos por falta de fármacos elementales y muertos también por falta de comida. Cuando todo el mundo te dice, tenemos maíz transgénico, hay para todo el globo. Es decir, que vivimos en una sociedad que esconde su porquería cada día. Y yo he conocido, vamos a votar a fulano, porque vas a poner una sociedad con rostro humano. Entonces, esto lo oigo desde los años 50, o digamos 53, cuando la gente, en fin, me considero un poco tonto cuando me digo que soy anarquista, y hasta hoy. Mañana quizá me ponga monje, pero tengo dudas. Bien, pues me anuncian que con Mitterrand habrá la autogestión, habrá una ley sobre la autogestión en 1981. Eso seguro, me lo aseguran sociólogos de París. El sociólogo de Marsella ya no tiene importancia. También me dicen, gobierno con el Islam, fenomenal. El gobierno de los molás en Irán, la ayuda de Dios, fenomenal. Todos estos gobiernos también me dijeron en Bulgaria, a Esteban Bashev, fenomenal, en el 66, es ministro de Relaciones Exteriores, conoce idiomas, es capaz de modernizar el Partido Comunista Búlgaro. Vamos a abandonar los vínculos con la Unión Soviética, vamos a formar un gobierno del pueblo. Al tipo lo cargaron, se lo cargaron, se murió a los pocos meses, en fin, fue liquidado. Y entonces estoy esperando el famoso gobierno que nos va a dar beneficios fenomenales. Entonces, por eso sigo siendo anarquista, porque veo que es un bluff total, los políticos son incapaces, que sean de la democracia capitalista que tenemos de este lado, que sea de la democracia, del capitalismo estatal que sigue aplicando Putin y que sigue aplicando el Partido Comunista Chino y de Corea del Norte, y los capitalismos religiosos, en parte quizás italiano ahora, o islamista, o con los budistas, pues todo esto no tiene ningún impacto, y por eso dedico, digamos, mis últimos años a Bakunin.